Doña Elisa, wait. I offer you a position here. The hacienda needs saving, and I believe you are the only one who can help me. Cuando doña Elisa de Balmora echó a correr bajo la tormenta para huir del matrimonio que su padre acababa de vender, no esperaba que el duque de Ashford saliera tras ella. La lluvia golpeaba el patio con tanta fuerza que la tierra apisonada se había vuelto negra. Los faroles oscilaban en el viento. El mozo que debía sujetar los caballos se había refugiado junto a la puerta de las cuadras. Dentro de la casa, la voz de su padre seguía alcanzando el zaguán abierto, como si el trato no fuese bastante vergonzoso para requerir siquiera privacidad. «Cumpliréis con vuestro deber», había dicho don Josías de Balmora. «Su excelencia no necesita pedir dos veces». Elisa no aguardó a oír nada más. Salió sin cofia al temporal, una mano cerrando la capa sobre el pecho y la otra alzando las faldas para liberarlas del barro. Prefería desaparecer en la oscuridad antes que quedarse en aquel salón, mientras su padre discutía su mano del mismo modo en que discutía cargamentos de tabaco, libros desaparecidos o los hombres a quienes debía dinero. Entonces otra figura apareció detrás de ella entre la lluvia. Alta, de anchos hombros, rápida a pesar del fango. Durante un solo instante cegador, Elisa pensó que el duque venía a arrastrarla de vuelta y concluir la humillación por la fuerza. No fue así. Cuando la alcanzó, se detuvo a 3 pasos de distancia y se quitó el sombrero ante la tormenta, como si ella siguiese en un salón de visitas y no medio ahogada en deshonra. «Doña Elisa», dijo, y la voz grave apenas se oía bajo el trueno. «Si corréis mucho más, vuestro padre tomará esto por prueba de que crió a una necia. Preferiría no darle la razón en 2 cosas en una misma noche». Elisa lo miró a través del agua y de la rabia. «Si habéis venido a reclamar lo que él os ofreció», dijo, «habéis perdido el viaje». El duque de Ashford la contempló un largo instante de medida atención. El agua corría por la casaca oscura de montar. No había triunfo en su rostro, ni impaciencia, solo una especie de gravedad alerta que Elisa no esperaba de hombre alguno, después de haber escuchado a su padre tasar su porvenir sobre una mesa. «He venido», dijo al fin, «a preguntaros si la única persona sensata de esa casa preferiría empleo a rescate. Si os agradan las historias donde una mujer sale de una casa arruinada por otros y convierte otra en algo digno del amor, quedaos con Fuegos Quedos de España y dejad que las brasas se junten». Doña Elisa de Balmora se había criado en una casa que parecía más rica de lo que en verdad era. Balmora se alzaba sobre buenas tierras de Andalucía occidental, no muy lejos del cauce bajo del Guadalquivir, con fachada de ladrillo fino, galería principal pintada de blanco y plata, bastante para deslumbrar a los huéspedes que no miraban demasiado dentro de los armarios tras el comedor. La ilusión se sostuvo durante su infancia, porque su madre supo mantener la elegancia a flote, aun cuando el dinero se hundía por debajo. Tras la muerte de aquella mujer, la ilusión pasó a ser trabajo de su hija. A los 24 años, Elisa conocía ya cada viga floja de la prosperidad de su padre. Sabía qué arrendatarios no habían sido pagados con justicia por sus reparos, qué mercader de Sevilla seguía extendiendo crédito solo por respeto al nombre de su difunta madre, y qué libros no debían dejarse nunca abiertos cuando llegaban visitas. Su padre la llamaba observadora cuando precisaba de su ayuda, e impertinente cuando ofrecía un juicio que no le placía. En otro tiempo le prometió que casaría donde fuese estimada. La deuda lo corrigió. Para el otoño de 1778, sus contratos de envío marchaban mal. Las estrecheces del reino habían angostado todo camino honrado, y su apetito de apariencia llevaba ya tiempo viviendo por encima de sus medios. Los hombres a quienes debía dinero habían dejado de hablarle con urbanidad. Las letras venían a vencimiento. Las hipotecas se apretaban. 2 parcelas habían pasado ya discretamente a otras manos. Elisa vio el peligro mucho antes de que él lo admitiese. Lo que no previó fue que intentaría resolverlo vendiéndola con ventaja.
El duque de Ashford había acudido a Balmora por negocios, no por galanteo. Se hallaba en Andalucía para inspeccionar tierras ligadas a un antiguo privilegio de familia y arreglar el desorden dejado por años de administración ausente en Ashford de la Vega, una gran hacienda tierra adentro. Tenía fama de inteligencia, reserva y una impaciencia con los necios que hacía temerlo a los mediocres y evitarlo a los deshonestos cuando podían. No era joven, pero tampoco viejo. A los 36, don Julián de Ashford llevaba consigo el cansancio de un hombre que heredó demasiado trastorno y se negó a teatralizarlo. Elisa lo vio por vez primera desde la galería alta del salón, donde se había detenido con unas cuentas en la mano, y oyó a su padre hacer lo que hacen tantos hombres desesperados: halagar el rango mientras disimula el pánico. La voz de Julián sonó calma y secamente inconfundible. Don Josías, si el pleito de linderos en Ashford de la Vega puede resolverse con hechos, prefiero hechos. Si no puede, prefiero honradez. No tengo uso alguno para la representación. Su padre rió demasiado alto. Elisa debería haber adivinado entonces que la noche terminaría mal. Aún no habían retirado la cena cuando don Josías, enrojecido por el vino y por esa falsa seguridad que presta el miedo cuando se disfraza de audacia, empezó a alabar las aptitudes de su hija como quien enumera virtudes de yegua de cría. «Mejor administradora que muchos hijos», dijo. «Lee las cifras como si fueran imprenta. Conoce almacenes, rendimientos, jornales, provisiones, y obedece cuando recuerda que debe hacerlo». Elisa sintió el primer hilo de hielo descenderle por la espalda. Julián dejó la copa. «No he venido a inspeccionar a vuestra hija». Mas Josías había dejado ya atrás el pudor. «No, claro está. Pero un hombre en vuestra posición no puede pensar en permanecer solo para siempre. Una esposa capaz puede dar firmeza no solo a una casa. Estoy dispuesto a ser práctico si vos lo estáis». Lo que siguió se volvió en los oídos de Elisa sonido sin forma. La suma nombrada, las alusiones a deudas, la inmundicia tersa con que su padre sugirió que ciertas obligaciones podrían perdonarse si una alianza de familia se cerraba con prontitud y sin fastidiosa delicadeza. Fue entonces cuando salió de la sala. Y así la encontró la tormenta. No confió en el duque cuando le ofreció empleo. Estaba demasiado mojada, demasiado airada y demasiado acostumbrada a hombres que llaman jaulas por nombres más amables. «¿Qué empleo?», preguntó. Julián volvió una vez la vista hacia la casa, donde la luz de las velas ardía detrás de los cristales mojados. «Ashford de la Vega está mal gobernada», dijo. «Su administrador es incompetente o deshonesto. Tal vez ambas cosas. Necesito a alguien capaz de leer una hacienda como es y no como la describen los hombres asustados. He oído a vuestro padre durante 1 hora. Preferiría contratar a la mujer que le ha ido corrigiendo en secreto los libros antes que negociar con el hombre que los arruinó». Elisa contuvo el aliento. «Presumís demasiado». «No», dijo él. «Observo. Estabais arriba, en la galería, con papeles de cuenta antes de la cena. Interrumpisteis a vuestro padre 2 veces la semana pasada, según se me dijo, por faltas en los almacenes y en el recuento de maderas. Y cuando os ofreció esta noche, no parecisteis sorprendida, sino exhausta. Ese no es el rostro de una hija ignorante. Es el de una mujer que lleva demasiado tiempo sosteniendo un desastre después de que hombres más sensatos lo habrían dejado caer». La lluvia se abatía entre ambos. «¿Y si me niego?». «Entonces os haré llevar con seguridad a Sevilla. Pondré cartas en manos que puedan serviros y os dejaré libre de mí. Pero si venís a Ashford de la Vega, vendréis como administradora pagada de la hacienda, responsable ante el trabajo y no ante mi favor. No tendré bajo mi techo a una mujer que deba preguntarse si su cama o su gratitud forman parte del salario». Era lo más limpio que jamás le había dicho un hombre poderoso. Elisa volvió la vista hacia Balmora. Todavía se veían las ventanas altas donde había pasado años enteros sosteniendo la dignidad de un padre que acababa de tasarla en voz alta. «Si me marcho»,
dijo. Él dirá que yo lo he deshonrado. La boca de Julián mudó por un grado amargo. Doña Elisa, un padre que ofrece a su hija como prenda ya se ha deshonrado él solo. La cuestión es si pensáis quedaros dentro de los escombros. Al amanecer ya se había ido. Dejó una carta, tomó 2 baúles, el pequeño retrato de marfil de su madre, 3 libros mayores que no confiaba en que su padre destruyese con la debida torpeza, y los vestidos llanos suficientes para no depender de nadie. Julián envió un coche cerrado, una vieja doncella llamada Doña Bel para guardar las apariencias y unos artículos de empleo sellados y firmados de su mano. Los términos eran claros: salario, autoridad sobre almacenes, provisiones de arrendatarios, contabilidad de cosechas y compras domésticas, libertad de marcharse con 1 mes de aviso y expectativa ninguna de matrimonio. Elisa leyó aquel papel 3 veces antes de consentirse creer que existía de verdad. Ashford de la Vega no era hermoso cuando lo vio por primera vez. Debería haberlo sido. La casa principal se alzaba sobre una pequeña loma por encima de campos que descendían hasta un arroyo brillante como marisma. Encinas viejas alineaban la entrada. Los edificios de labor se extendían con bastante amplitud para sugerir riqueza antigua. Pero el descuido tiene su propia geometría y su olor. Las cercas se inclinaban. Los cerrojos del granero habían sido cambiados mal. Las contraventanas pendían de una sola bisagra. En los almacenes de cocina se había corrompido un barril de carne salada mientras otro parecía a medias vacío y sin asiento. 2 chozas de arrendatarios necesitaban tejado antes del invierno. La Cámara de Cuentas contenía libros tan descuidados que el fraude parecía más probable que la estupidez. Y, para su propia vergüenza, Elisa sintió alzarse bajo el cansancio algo casi feroz. El trabajo podía entenderlo. El desorden con causa. Una casa que todavía podía salvarse si alguien dejaba de mentir sobre su estado. Julián lo observó registrar el patio, los hombres, la madera apilada y las señales de gasto inútil. ¿Y bien?, preguntó. Ella sostuvo su mirada. Vuestro administrador roba por costumbre, no por necesidad. El capataz subdeclara herramientas para vender reposiciones por mano de un primo. Alguien en la cocina firma el azúcar 2 veces. Y si no se componen esas cercas del oeste antes de noviembre, perderéis reses. Un respeto lento y sorprendido cruzó el semblante de él. Lleváis aquí 6 minutos. En casa de mi padre bastaba con eso también. Por primera vez sonrió. Eso lo volvió peligrosamente otro hombre. El administrador se llamaba Don Pike, hombre de botas demasiado cuidadas y esa expresión ofendida de quienes llevan demasiado tiempo creyendo que nadie los revisará. No le complació que la nueva administradora del duque fuese a ver cada cuenta. Le complació aún menos que aquella administradora fuese una mujer de mano manchada de tinta y con don especial para hallar discrepancias que nadie más se había molestado en ver. El primer mes en Ashford de la Vega fue guerra librada con papel, grano, clavos y clima. Elisa se levantaba antes del alba, inspeccionaba almacenes, recorría campos, comprobaba inventarios y reorganizaba órdenes de compra que perdían dinero desde años atrás. Hablaba con las mujeres de los arrendatarios, porque las mujeres sabían qué herramientas faltaban y qué promesas se habían retrasado. Aprendió los nombres de carreteros, mozos de cuadra, lecheras, toneleros y muchachos de labor. No por blandura sentimental, sino porque ninguna hacienda honrada puede gobernarse fingiendo que el trabajo no tiene rostros. Despidió a 2 proveedores. Arrinconó a un escribiente hasta que admitió haber alterado recuentos por orden de Pike y descubrió que madera declarada inútil seguía siendo, sin embargo, cobrada al precio pleno del porte. Julián no la rondaba. Precisamente por eso el trabajo podía sostenerse. Le pedía informes semanales y le dejaba autoridad para obrar. Cuando disentía, argumentaba con claridad. Cuando ella tenía razón, lo decía sin condescendencia. Cuando volvió a encenderse el pleito de linderos con un propietario vecino, escuchó mientras Elisa desplegaba el patrón de referencias de deslinde falseadas
y la presión de deuda antigua que hacían de aquella disputa algo más que mera cuestión de mojones. ¿Creéis que Paek ha estado ocultando pérdidas bajo el pleito? Preguntó Er una tarde en la biblioteca. La luz de las velas corría sobre los mapas abiertos entre ambos. Creo que Paek es lo bastante listo para esconder varios robos detrás de un solo ruido, respondió Elisa. Los hombres suelen preferir una mentira dramática porque aparta la vista de otras más calladas. Julián la contempló con aquella misma atención grave de la tormenta. ¿Y vos qué preferís, doña Elisa? Tocó ella con un dedo una de las parcelas marcadas en el plano. Prueba. Y así la construyeron. Lo que empezó como empleo se volvió alianza antes de que ninguno de los dos se atreviese a llamarlo por su nombre. Él salía con ella al alba para ver los linderos, no para vigilarla, sino para oír lo que ella notaba. Ella le enseñó qué familias de arrendatarios habían sido apretadas en exceso y qué reparos importaban más a la lealtad que los discursos. Él le mostró el viejo plan de drenaje de los marjales bajos que su abuelo dejó a medias y le preguntó si aún podía acabarse. «Puede», dijo ella, «pero solo si alguien deja de fingir que las medias medidas son ahorro». ¿Desaprobáis las medias medidas? Solo las calas. Él rió entonces, y la calidez de aquella risa la obligó a alzar los ojos demasiado deprisa. Las semanas siguientes cambiaron a Ashford de la Vega bajo sus manos. Los graneros se ordenaron. El despilfarro menguó. Los reparos se hicieron según necesidad y no según vanidad. 2 chozas recibieron tejado nuevo antes de la primera lluvia fuerte. Los libros de la lechería cerraron con equilibrio por primera vez en años. Julián autorizó una escuela dominical para los hijos pequeños de los jornaleros, cuando Elisa le señaló que la ignorancia cuesta más cara una hacienda que los libros. El drenaje de los marjales se reanudó con zanjeadores y piedra buena. Y por exigencia de ella, se saldaron pagos atrasados de porte antes de Navidad. Porque, dijo, la gratitud no sirve de moneda legal. La noticia corrió. Unos dijeron que el duque había hallado un milagro, otros, que había entregado demasiado poder a una mujer y habría de arrepentirse cuando ella recordase la ambición. A los hombres que perdían beneficio del desorden les desagradó sobre todo. Las mujeres que llevaban años viendo a los hombres malbaratar labor la admiraban primero con cautela y luego con afecto. Elisa mantuvo disciplina emocional respecto del murmullo. No olvidaba lo que significa ser evaluada por la utilidad. Julián, pese a toda equidad, seguía siendo duque. Podía despedirla con una frase, podía casarse en otra parte, podía decidir que la admiración profesional se parecía demasiado al escándalo. Y sin embargo, hubo momentos que no consiguió mantener del todo dentro de la prudencia. Uno vino a fines de noviembre, cuando un temporal temprano anegó el carril bajo y dejó atascado un carro con provisiones de invierno. Elisa salió con botas y capa a pesar de la lluvia, guiando a los hombres para salvar la carga antes de que la rueda se perdiese en el lodo. Julián llegó a media faena, calado hasta los huesos y furioso de verla con el agua helada hasta los tobillos. «Podríais haber mandado llamarme», dijo. «No precisaba un duque», respondió ella, temblando. «Precisaba cuerda». Él se quitó los guantes y tomó la maroma por sí mismo. Cuando al fin salvaron el carro y aseguraron la carga, la subió a su propio caballo porque el carril se había vuelto demasiado malo para volver andando con presteza. «Soy perfectamente capaz de...» «Sí», dijo él. «No ese es el asunto». El regreso, en silencio y bajo la lluvia, fue demasiado íntimo y demasiado breve. Más tarde, junto al fuego de cocina, doña Bel le puso una taza caliente entre las manos y dijo con la franqueza de la edad: «Os mira como si el mundo hubiera dejado de ser aburrido y mal gobernado el día en que llegasteis. Haced con eso lo que queráis». Elisa no hizo nada con ello. Hasta la semana de Navidad. Ashford de la Vega no había celebrado una verdadera reunión de invierno desde años atrás. Julián detestaba la fiesta vacía
y la hacienda había carecido de ánimo. Pero aquel diciembre, por insistencia de Elisa, la casa abrió el gran salón a arrendatarios, trabajadores, niños, música y una cena bastante llana para no ofender y bastante generosa para parecer esperanza. Las velas ardían contra los ramos de acebo. Los violines calentaban el aire. Aún los arrendatarios más viejos parecían sorprendidos de oír risas bajo aquellas vigas. Elisa estaba junto al aparador vigilando las bandejas cuando Julián se le acercó con una casaca azul oscura que ella no le había visto nunca. «Esta ha sido vuestra rebelión», dijo en voz baja. «¿Contra qué?» «Contra la superstición de que el sufrimiento debe conservarse intacto para demostrar que importó». Ella lo miró de lleno entonces. «No, contra la costumbre de dejar que el duelo se vuelva perezoso. No son lo mismo». Algo en el rostro de él se templó con dolor y gratitud. «Hacéis que ciertas verdades parezcan casi soportables». Antes de que ella respondiera, un niño irrumpió entre ambos, jadeante de la urgencia propia de quienes aún creen que los mejores placeres no deben esperar. «¡Doña Eliza! ¡Excelencia! ¡El pudding se quema!». No se quemaba, solo humeaba. Lo salvaron juntos, riendo con tal impotencia sobre el caos de cocina que Elisa hubo de dejar la cuchara y apoyarse en la mesa. Cuando volvió a alzar la cabeza, Julián la miraba con una franqueza que robó el aire del cuarto. Esa noche, sola en su alcoba, admitió por fin lo que llevaba tiempo volviéndose ya peligroso. El respeto se había ido ahondando en algo mucho más hondo. El peligro se volvió público en enero. Su padre llegó a Ashford de la Vega sin aviso. Don Josías descendió del coche con la dignidad ofendida recién puesta y exigió ver al duque en voz lo bastante alta para que lo oyesen 3 criados y medio zaguán. Elisa cruzaba la galería alta cuando lo oyó decir: «Una hija puede olvidar sus deberes bajo mala influencia, pero sigue siendo responsabilidad de su padre. He venido a llevarme a doña Eliza antes de que el murmullo nos arruine a todos sin remedio». Julián, de pie abajo con una mano a la espalda, no levantó la voz. «Don Josías, vuestro cuidado por la reputación resultaría más persuasivo si hubiese despertado antes de que intentarais saldar deuda con la persona de vuestra hija». Josías palideció. Eliza bajó la escalera paso a paso, con toda medida. «Podéis ahorraros la representación de paternidad herida», dijo. «Estoy aquí empleada legítimamente. Permanezco por mi voluntad». Su padre se volvió contra ella con esa antigua furia que de niña le había dado miedo. «¿Voluntad? Una mujer no tiene voluntad cuando su familia padece por su terquedad. Me debéis obediencia». «Os debía honradez», respondió ella. «Os la di durante años. Vos preferisteis conveniencia». Él intentó al instante otra táctica, suave y venenosa. «¿Os ha prometido matrimonio su excelencia, entonces? ¿Esa es la ficción con que se viste este arreglo?» El zaguán entero quedó inmóvil. Eliza sintió subirle el calor al rostro, no con vergüenza, sino con la violencia de ver arrastrada su labor limpia hacia la suciedad que él mejor entendía. La expresión de Julián mudó entonces de un modo que ella recordaría toda la vida. Fría, precisa, final. «No insultaréis a doña Eliza en esta casa», dijo, «ni como hija, ni como mi empleada, ni mucho menos como a una mujer cuya inteligencia ha restituido a este lugar más honra en 4 meses de la que vos mantuvisteis en vuestra propia casa en 10 años». Josías quiso replicar, mas el duque dio un paso. «Habéis venido a recobrar propiedad. Os marcharéis sin encontrar ninguna». Debería haber acabado ahí. No acabó, porque Eliza, revisando los viejos libros mayores que trajo de Balmora, descubrió que las deudas de su padre venían cruzándose con Ashford de la Vega
desde mucho antes de la cena en que quiso ofrecerla. Facturas de madera, préstamos de corto alcance pasados por mano de un corredor intermediario, enmiendas de deslinde ligadas a las mismas parcelas en pleito en Ashford. Don Josías no había intentado vender a su hija solo cuando la desesperación lo alcanzó. Venía ya enredado con Pike desde meses atrás. Cuando mostró a Julián los papeles, él no los tocó al punto. «Os ha usado», dijo. «Sí. Y Pike lo ha usado a él». Así suelen aprovecharse los hombres pacientes de los hombres asustados. Julián alzó la vista. «Esto basta para despedir a Pike». «Basta», dijo Eliza, «para destruirlo, si lo hacemos con precisión». Y así lo hicieron. La vista tuvo lugar en el Cabildo Comarcal en una mañana gris de febrero. Pike llegó confiado, todavía seguro de la vieja protección de la utilidad cercana al rango. Josías acudió porque temía que lo nombraran en papeles incluso más de lo que temía el bochorno. Media provincia halló recados que hacer en la villa. Eliza se presentó junto a Julián ante los magistrados con copias de cuentas alteradas, facturas dobles, referencias de deslinde falseadas y correspondencia que revelaba un sistema entero. Pike había encubierto pérdidas de la hacienda detrás del ruido del pleito de lindes, inflado compras de provisiones por canales familiares y usado la desesperación de Balmora para enturbiar reclamaciones de propiedad que podían haber despojado a Ashford de sus maderas más rentables. Cuando el escribano leyó en voz alta una carta en la que Josías sugería que al duque podría hacérsele más tratable si alianza doméstica lo volviese menos suspicaz, un sonido corrió por la sala como hoja desenvainada. Josías se sentó muy despacio y no volvió a ponerse en pie hasta que se le ordenó. Pike probó primero la indignación, luego la negación, luego el refugio final de tantos hombres descubiertos por una mujer, llamarla emocional, vengativa, impropia para los negocios. Elisa esperó hasta que se agotó. Luego respondió con una quietud que hacía de él un actor barato. «No, don Pike», dijo. «Soy simplemente mujer que sabe leer, atender, y ya no está dispuesta a seguir viendo cómo hombres deshonestos toman el silencio femenino por seguridad». La causa se quebró allí. Al caer la tarde, Pike había sido apartado, sus papeles incautados y su posición rota. Don Josías dejó la villa con los restos de su orgullo en jirones y sus manejos demasiado visibles para recomponerse. Las reclamaciones de Ashford quedaron seguras, los lindes se mantuvieron, y por primera vez en la vida de Elisa, la justicia no llegó como merced concedida desde arriba. Llegó porque ella la había ensamblado, documento por documento, hasta volver imposible que aun los hombres poderosos rodeasen la verdad sin tocarla. Aquella noche la casa quedó en silencio después del peso de la victoria pública. Julián la encontró en la biblioteca del oeste, de pie junto a la ventana, mirando los campos mojados que la luna volvía de plata. «Deberíais descansar», dijo. «También vos». No se acercó más de lo que permitía el decoro. «He pasado meses enteros diciéndome que la admiración puede seguir siendo honrada si permanece sin voz», dijo. «Empiezo a sospechar que el silencio puede volverse una forma de cobardía». La mano de Elisa se apretó sobre el alféizar. «Excelencia, Julián», dijo él, «al menos esta noche». Ella se volvió. Él se parecía entonces al hombre de la tormenta, grave, cargado aún en la memoria de lluvia y de resolución, detenido en el borde exacto de aquello que puede alterar una vida entera. «Cuando os ofrecí trabajo», dijo, «creí estar librando a una desconocida competente de una indecencia. La verdad es que habéis salvado mi hacienda del deterioro, mi juicio de la pereza y mi vida de una especie de vacío ordenado que yo había tomado por paz. No deseo poseeros, ni rescataros, ni premiaros con matrimonio como si el afecto fuese otra forma de salario.
pero os amo. Y si existe algún porvenir en que ese amor pueda ser bienvenido, ha de ser un porvenir al que entréis con la misma libertad con que entrasteis en esta casa. Elisa había imaginado esas palabras de muchas maneras peores, y las había temido todas, porque en cada una de ellas quedaba ella reducida a gratitud, deseo o conveniencia. Aquella no. Si digo que sí, preguntó apenas en un aliento, ¿qué será del trabajo? Una sonrisa leve le tocó la boca. Esperaba que insistieseis precisamente en eso. La risa que se le escapó a ella traía lágrimas. Bien, dijo, porque pienso acabar el drenaje de los marjales, renegociar el contrato del Molino del Norte y despedir al proveedor de cocina que todavía rebaja el vinagre con agua. Él dio entonces un paso más. Entonces, por razones a la vez prácticas y egoístas, espero con gran intensidad que consintáis en quedaros. Ella no respondió como joven de romance. Respondió como doña Elisa de Balmora, que había salido de la venta y de la tormenta para volverse por fin plenamente ella misma. No entraré en ningún matrimonio en que mi juicio sea decorativo. Me sería fatal si lo fuese. Mantendré mi salario hasta el cierre de las cuentas del año. Naturalmente. Y si alguna vez confundís amor con autoridad, os recordaré cuál de los dos advirtió primero el azúcar robado. Los ojos de él se templaron. Entonces ya soy más seguro que la mayor parte de los maridos. Solo entonces permitió ella que le tomara la mano. Desenlace. Casaron a fines de primavera, cuando el drenaje empezaba ya a volver verdes los marjales bajos y las chozas de arrendatarios lucían tejados nuevos. La boda fue pequeña para el rango ducal y grande para el sentimiento humano. Doña Abel lloró sin disimulo. 2 niñas de arrendatarios llevaron azahar. El rector, que había visto bastantes escándalos ese año como para agradecer uniones sinceras cuando aparecían, sonrió sobre el misal. Elisa no llevó más diamantes que los pequeños pendientes de su madre. Julián se mantuvo a su lado no como conquistador al final de una negociación, sino como hombre aliviado de haber alcanzado la verdad antes de que la vida le enseñase el remordimiento con mayor dureza. Los meses siguientes decepcionaron a quienes buscaban romance en el sentido superficial. Ashford de la Vega no se volvió un sueño. Se volvió mejor. Hubo desacuerdos sobre arrendamientos, disputas memorables por el precio de la madera, una riña magnífica por la reparación de un puente y una broma sostenida entre el servicio, según la cual el duque había aprendido a temer toda frase que empezara por «He revisado las cifras». Pero los campos mejoraron. Los libros cerraron en regla. Los trabajadores cobraron a tiempo. El drenaje volvió útil lo que antes era agua muerta. La cocina dejó de perder azúcar. La biblioteca se llenó de barro porque Elisa entraba en ella desde el trabajo y no desde la ceremonia. Los proyectos largamente abandonados de Julián cobraron cuerpo bajo manos bastante firmes para concluirlos. Su talento dejó de ser remedio de emergencia y se volvió parte de la forma misma de la hacienda. Y Elisa, que tanto tiempo había creído que el hogar era estructura heredada o prisión heredada, aprendió una verdad más dura y más amable. El hogar no era la casa donde un padre reclamó derecho a gastar su vida. No era la pieza donde se la tasó por utilidad. No era siquiera el tejado ancho y los viejos árboles de Ashford, aunque llegó a amarlos. El hogar era la mesa donde se abrían mapas, porque su mente era bienvenida allí. El hogar era el hombre que le preguntaba qué pensaba antes de decidir qué hacer. El hogar era el trabajo compartido sin humillación. El hogar era un respeto que no menguaba cuando entraba en él el amor. El hogar era alianza bastante fuerte para sobrevivir al mal tiempo. Años después, tras guerras, malas cosechas y todas las pruebas ordinarias con que la vida mide los votos, la gente seguía contando mal la historia cuando la contaba. Decían que el duque de Ashford había seguido a una mujer hermosa bajo la tormenta y se la había llevado.
Quienes sabían mejor sonreían y dejaban pasar esa versión solo a medias verdadera. Lo que en realidad ocurrió fue más simple y mucho más peligroso. Una mujer salió andando de la casa que pretendía venderla. Luego edificó, con inteligencia, valor y amor sin autoengaño, una vida que nadie volvería jamás a poner en trato.